Bueno, continuando con la historia personal de la descentralización de la universidad, no tanto del proyecto de descentralización, sino una narrativa de cómo llegó la Universidad a Río Verde. Para entonces, el rector hace algunas consideraciones, no tanto en el proyecto, porque él ya lo tenía visualizado, sino se dieron algunas cosas que explicarlas tienen mucho fondo, pero una de ellas fue en cuestiones de presupuesto. Era un presupuesto muy limitado, porque en ese tiempo México no estaba. Todo el mundo se queja que le falta dinero, pero la verdad que realmente había mucho dinero, como siempre en los países, pero los que lo manejan en sus diferentes estratos lo van teniendo limitaciones. Entonces, el presupuesto para la descentralización de la universidad era muy limitado, porque el arte, la cultura, a través del tiempo, siempre ha tenido muchas limitaciones, y te puedo dar muchos ejemplos que no vienen al caso, pero lo menciono porque este fue uno de ellos. Entonces, uno de ellos fue, ahora a los 40 años lo platico, pues que de todo el proceso de manejo de presupuestos y de emoción, porque para la rectoría, particularmente para el rector, pues era muy importante, porque en ese periodo se iba a dar la descentralización de la universidad. Como ya lo mencioné en el otro bloque, era la Universidad de San Luis Potosí, fue la primera universidad autónoma de la República Mexicana. Entonces era un paso muy importante para la universidad, y particularmente para el rector y para lo que se veía venir. Entonces se planeó una serie de cosas, y entre ellas fue cómo ir dando datos de la descentralización, pero que eso únicamente lo iba a dar la rectoría a través del rector. Y el primer paso fue la prensa. Pero ¿cómo le tendríamos que hacer para que no dejara de fluir el proyecto, pero que también la prensa no se viera limitada en cuanto a publicar aquello? Entonces recurrimos a ciertas cosas de mucho sentimiento personal, particularmente la figura que para mí, después de 30, 40 años, sigue siendo una figura muy prominente para mí, el licenciado Guillermo Delgado Robles. Y la sensibilidad era hacia la universidad a través del rector Guillermo Delgado Robles. Y enumeramos algunas fuentes informativas, entre ellas el Universal. ¿Y por qué pusimos en el Universal en primer lugar? Primero porque había un recuerdo, por lo menos mínimo, muy particular. Mi abuelito Vidal Castillo, el papá de mi mamá, fue durante toda su vida corresponsal del Universal. Escribió muchísimos años, a tal grado de que cuando Francisco I. Madero derrocan a Porfirio Díaz, fue identificado como una persona muy prominente de esta zona de San Luis Potosí, y lo manda a fusilar. Francisco I. Madero mandó a fusilar a mi abuelito. Pero surgió por ahí algunas personas en las cuales, pues a través del tiempo de la corresponsalía, le dieron aviso y pudo librar el fusilamiento. Entonces a la vez conocíamos al papá de Carlos de Mola, a los directores y dueños del Universal, porque nos llegaba el Universal y el Universal Gráfico y teníamos mucha relación. Y allí en San Luis Potosí, el papá de un amigo que fue en el bloque anterior, dijimos que me lo había cedido ese amigo, don Oscar Irán Vázquez, tenía mucha relación con el Universal. Entonces, a través de lo que yo conocía y a través del señor Oscar Irán, pudimos interceder
la petición del plan de la rectoría de que no se dieran noticias que no fueran las oficiales emanadas por rectoría. Y el señor Óscar Irán Vázquez fue determinante para eso. ¿Quién sabe de esto? Pues solamente cuando se nace un proyecto como estos. Y la otra parte fue el Excelsior. ¿Y por qué Excelsior? Porque en el Excelsior era hasta la fecha, es un periódico formado por cooperativistas. Y ahí trabajaba como corrector el señor Lázaro Montes, de aquí de Arroyo Seco, y él era cuñado de mi tío Pepe Ruiz, y era pues conocido de nosotros. Entonces a través de mi mamá le llama a Lázaro y me pone en contacto, porque pues realmente aquí el enlace era mi mamá. Entonces ya se identifican, se acuerdan, porque pues nos consideramos como de la familia. Entonces ya me toca decirle al señor Lázaro Montes de lo que se trataba. Y él nos dio mucho en la mano para manejar la noticia esta a través del Excelsior. Entonces yo todo eso se lo informaba al rector, y él lleva dentro de sus anales todo lo que se estaba viendo, porque era una obligación moral como de proyecto, todos los pasos que se estaban dando. Entonces de ahí empiezan otro tipo de... Y en los periódicos locales, pues el periódico Momento, en ese tiempo había se llamaba El Sol de Río Verde, en donde había una sección, y un día aparece, no sé cómo, en la parte de arriba donde decía Sol de Río Verde, y era con noticias de acá de Río Verde, decía Escuela de Agronomía a Río Verde. Pudimos ver que realmente no era una noticia de la descentralización, pero ¿de dónde nació esa? Y inmediatamente me llama el rector: oye, ¿qué pasó con esto? Dice, ¿sabes cuánto cuesta llevar en este momento a la Escuela de Agronomía a Río Verde? Pues no tengo ni idea del rector. Pues vela tomando, porque hay que manejar eso. En ese tiempo costaba traerla, quitarla de allá. Así como decía la nota en la redacción, y traerla a Río Verde costaba más de 200,000 pesos. Y el presupuesto de toda la descentralización era de 20,000. Fíjate cómo, sin limitar a la prensa, porque son los difusores de las buenas noticias o de las malas también, como se le quiera ver. Por eso se estaba tratando de sobrellevar la noticia. Entonces de ahí, Sol de San Luis, Momento, El Heraldo, Opinión, todos entendieron de lo que se trataba. ¿Cómo lo manejó el rector? De eso sí ya no me acuerdo, pero jamás se oyó. Entonces así se fue dando tantas cosas. Entonces, conforme iba avanzando el proyecto, iba tomando más forma, a tal grado que en una ocasión lo más preocupante era la parte académica, porque ya sabíamos que la parte administrativa y presupuestal pues no íbamos a poder aumentar, pero la parte académica sí se podía mejorar, porque sería concerniente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero ¿cómo darle dimensión sin presupuestos? Estaba por salir de la rectoría de la UNAM el doctor Guillermo Soberón Acevedo, que cuando sale lo hacen secretario de Salubridad. Estaba por salir y le hicimos una visita. Fueron una comisión encabezada por el desarrollador Robert Centello Ceballo, y en resumidas cuentas, como se dice por acá, la orientación fue que se le diera una salida presupuestal sin una base de mucho soporte, pero el doctor Soberón lo entendió como la parte primordial del desarrollo académico que se iba a dar en esta zona del estado. Y la conclusión fue, entre ya
la comisión de la autónoma, las opiniones de ahí de rectoría y todo, de la UNAM, y se le da el nombre de EREP, Escuela Regional de Estudios Profesionales. ¿Y por qué ahí? Y la explicación del doctor Acevedo, Soberón Acevedo, es que los académicos siempre están buscando cómo mejorar por la parte académica para que los estudiantes de las universidades salgan mejor preparados. De ahí toma dimensión lo que decíamos, que se abre un espacio muy grande entre lo académico y la industria. ¿Y por qué yo le dije años después al licenciado Leandro Robles que él fue el último rector académico? Entonces, en la UNAM se veía cómo cómo abarcar más estudiantes. Y allá nació la ENEP, Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Y él sugirió Escuela Regional de Estudios Profesionales. Por eso se tomó el primer nombre como EREP.